Pensar en salud. Bueno, continuamos en Bisagra, nos metemos en la columna Pensar en Salud. Les dejamos en buenas manos, en manos de Claudia, ¿eh? Y vamos a hablar hoy de tema salud mental, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, buenos días. Estamos aquí con... Bueno, preséntense. Bueno, yo soy Victoria Giordano, soy médica en salud mental comunitaria. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Melissa Jara, soy terapista ocupacional y en este momento estoy coordinando el CIT, que es el Centro Integral de Tratamiento para las Problemáticas de Consumo. Bueno, y las convocamos principalmente para hablar de dos temas muy importantes que obviamente están relacionados. Uno es, bueno, que se celebró el Día Internacional sin Tabaco. Así que bueno, coméntenos un poquitito las actividades que estuvieron realizando y que van a realizar, que bueno, recién nos estaban comentando un poquito, están muy interesantes. Bueno, este año, digamos, el lema va más propiciado, digamos, a través de la OMS, en poder implementar estrategias que tengan que ver con la información, digamos, del impacto, ¿no?, del tabaco, del humo particularmente, tanto en el ambiente como en el impacto que generan a través de las enfermedades, ¿no?, y la reducción de algunas discapacidades. Así que desde el CIT enfocamos la tarea en conjunto, ¿no?, con las acciones universitarias. En este se sumó, digamos, la Universidad del Chubut a través de Extensión Universitaria y la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco, que a través de creo que también es Bienestar Universitario, en donde vamos a estar realizando, en principio, digamos, una información masiva de qué se trata, digamos, ¿no?, toda esta problemática, el uso, digamos, ¿no?, de el tabaco, digamos, en un momento universitario bastante clave que tiene que ver con la construcción de un hábito, ¿no?, de tanto de estudios, del transitar la universidad y demás, y el impacto que puede llegar a tener, digamos, en otros aspectos de la salud, ¿no? Vamos a estar todo el mes trabajando conjuntamente, tanto en ambas universidades, tanto en la información masiva como en charlas informativas que tengan que ver con interés o inquietudes que vaya presentando el alumnado. Bien. ¿Es posible dejar de fumar? Es posible si uno realmente tiene el deseo de dejar de fumar y uno problematiza que es una situación que no está buena para la salud. Y en el entorno de que uno pueda, digamos, trabajar para qué le sirve esa sustancia. Así como trabajamos los consumos problemáticos de todas las sustancias, ¿sí?, de cuál es el motivo por el cual una persona necesita una sustancia o comprar un objeto determinado para satisfacer una necesidad que tiene que ver con qué, ¿no? Y ahí está la pregunta que uno muchas veces le hace cuando alguien consulta por primera vez, bueno, ¿y para qué te sirve esta sustancia? Y muchas veces no saben qué contestar porque obviamente es una respuesta que se construye a lo largo del tratamiento y el tabaco no está fuera de lo mismo que son las otras sustancias. A veces las personas, partamos de que todos somos consumidores, ya sea de gaseosas, de alimentos, de zapatos, de marcas o de sustancias psicoactivas, de tabaco, de alcohol, lo que sea, ¿sí? En ese punto, tanto legales como ilegales, ¿no? Digamos, a veces suena bastante incómodo poder hablar de esa cuestión y lo cierto es, digamos, que el ser humano de por sí, a lo largo, digamos, de la historia y con mucha evolución, si se quiere, ¿no?, también de la industria y del capitalismo, aparece, digamos, ¿no?, esta conducta tejida y asociada también a los hábitos, ¿no? O sea, la deconstrucción de esos hábitos es muchas veces por otras sugerencias, digamos, puede aparecer la necesidad o la oportunidad de romper con ese hábito, ¿no?, que tiene que ver con el de empezar o querer empezar a sentirme un poco mejor. Y ahí aparece la oportunidad quizás de la gente de salud en ofrecer algún tipo de espacio que tiene que ver con trabajar eso que le viene pasando, pero a la persona, no tanto enfocado en dejar, si se quiere, ¿no?, como de consumir inmediatamente, sino de poder empezar a generar esas herramientas para que la persona vaya de a poco, ¿no?, y acompañado, tomando o fortaleciendo esa decisión.
Claro, porque el tabaquismo por ahí no se ve, si bien todo el mundo sabe que es una adicción, es como raro porque es legal, digamos, uno lo consigue en cualquier kiosco, es de acceso a todo el mundo. Pasa algo similar, digamos, como con el alcohol, que se minimiza al ser de venta libre, digamos, ¿no? Y muchas veces no se lo dimensiona como una enfermedad, como una adicción. La gente suele minimizarlo, digo, entonces es como diferente el abordaje, cuesta un poquitito más que reconozcan que es una adicción a veces. Sí, por eso, digamos, los abordajes que se hacen a nivel nacional e internacional, digamos, lo último que se utilice, que se ha visto que tiene más probadas de eficacia, es no focalizar en la sustancia, sino en los hábitos de esa persona. Entonces, uno puede hacer desde ahí prevención o puede hacer intervenciones para que de a poco esa persona se deshabitúe al uso de esa sustancia o del tabaco, de lo que fuere. Entonces esas son, digamos, intervenciones que no necesariamente tienen que ser médicas, psicológicas, digo, puede ser como iniciar un deporte, tener un proyecto de vida, cambiar los hábitos alimenticios, salir a caminar, estar en espacios sociales, ¿no? Son un montón de intervenciones que pueden ser terapéuticas sin necesidad de ser indicadas por un profesional de la salud. Uno puede acompañar, puede, digamos, contener, puede guiar, ¿sí? Pero sin esas intervenciones de la persona en la comunidad son bastante difíciles de que se pueda ver resultados positivos. Claro, nosotros hace un ratito hablábamos de esta contradicción que nos pasa en el consultorio, que nosotros intentamos siempre estimular lo positivo de dejar de fumar, digamos, del bienestar que le generaría el cuerpo, que van en contra por ahí de estas políticas de poner esas imágenes horripilantes en las cajitas de cigarrillo, que lo que genera es a la persona enferma que no puede controlar su adicción, es como casi una tortura, digamos, porque ve esa consecuencia negativa y siente que no la puede manejar y hace como un feedback negativo bastante complejo. Sí, digamos que lo que se ve es que el capitalismo hace que la persona todo el tiempo se sienta culpable y merecedor de lo que le está pasando. Exactamente. Entonces, con lo cual aparece quizás más visible dentro de estas políticas, ¿no? Los recursos que lograron implementar, que tengan que ver con identificar rápidamente la evolución de una enfermedad, ¿no? Cuando se sabe que siempre la persona, o que en este punto, digamos, ¿no? Los fumadores transitan, digamos, por distintos estados, digamos, de su vida, en donde encuentran o han encontrado a lo largo de la historia oportunidades para poder tomar esa decisión, ¿no? De, bueno, restablecer algo del bienestar o el sentirse mejor, digamos, sin el consumo de cigarrillos, ¿no? De tabaco. Sí, lo que se ve es que el consumo de lo que fuere es una respuesta que la persona da a un padecimiento, ¿sí? Emocional, a un conflicto real, lo que fuere. Entonces, poder transitar ese camino de, bueno, ¿para qué te sirve esta sustancia? Y poder desnudar cuál es digamos, el hilo del ovillo, va destrabando un montón de cuestiones. Si no queda como, bueno, vos sos gordo porque querés, claro. Vos sos flaco porque no comés, vos te drogás porque querés, digo, toda esa cuestión que tiene que ver con la culpa, que nos han enseñado muy bien a adoptar y que en realidad tiene que ver en la forma en que las personas resuelven lo que les pasa. Es la punta del iceberg, digamos. Claro, y bueno, es más saludable poder entenderlo de, bueno, es lo que pudiste hacer. A partir de ahora que lo podés ver, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? ¿No? Y poder tener otras herramientas para enfrentarse a las adversidades de la vida con otras herramientas que quizás sean un poquito más saludables. Claro, estimulando, digamos, lo positivo, el cambio de hábitos, que esto igual va para cualquier tipo de adicción, claro. Sí. Exactamente, ¿no? O sea, quizás esto, poder identificar, ¿no? Las oportunidades de poder generar, ¿no? Una especie de orden, ¿no? Y de asesoramiento para que la persona pueda iniciar ese espacio, ¿no? Que recién mencionaba la doctora. Es un poco en lo que nosotros hacemos fuerte, ¿no? Desde los distintos espacios que estamos. En este momento está el CIT, pero también trabajamos conjuntamente con otros dispositivos de salud que tienen que ver con los otros espacios de rehabilitación y mismo el primer nivel de atención que tiene que ver con el CIT, que es fundamental porque es por donde la mayoría consulta, ¿no? A veces al médico de cabecera
día preguntando, bueno, ¿qué puedo hacer con esto, no? Sí. Y la articulación y el enlace es sumamente importante, digamos, para poder brindarle la información que requiere en el momento justo, ¿no? Y poder empezar a modificar algo de ese hábito. Ujú. Bien, sí, por ahí es importante que la gente sepa que para dejar de fumar primero hay que querer dejar de fumar. Esto que hablábamos un poco de que es distinto tener que dejar de fumar porque me está haciendo mal, que todo el mundo lo sabe, a querer dejar de fumar, porque bueno, dejar de fumar no es fácil para nada. Hay que saber que uno se va a enfrentar con algo un poco difícil, entonces el querer y el estar decidido es fundamental, digamos. Sí, digamos, todo proceso de deshabituación tiene un costo emocional, tiene un costo energético, estrés. físico. Entonces, bueno, cuando una persona decide cambiar Familiar también, claro, digamos, impacto. exacto. Entonces, bueno, uno tiene que estar en un momento justo para poder decir, bueno, este es el momento, acompañado, contenido, ¿sí? Cuando toda la familia acompaña es mucho mejor. No es lo mismo hacer dieta sola, que en familia. No es lo mismo querer dejar de fumar y la pareja sigue fumando. Exacto. Digo, bueno, son un montón de cuestiones. Circular por espacios, ¿no? Porque Exacto. eso también, digamos, una de las propuestas que ha sido años anteriores, al menos, digamos, como se ha propulsado desde nivel, si se quiere, ministerial de salud y a nivel mundial, tenía que ver con esto, ¿no? Con los espacios con que uno circulaba libres de humo, tal cual. Entonces, bueno, también sucede esto, que uno es un ser social que circula, digamos, y que a veces, muchas veces, de que quien decide dejar de fumar, se encuentra con esas barreras sociales, ¿no? De que, bueno, la primera instancia es, bueno, dejo de circular por los espacios en donde estoy porque suceden estas cosas, ¿no? Y bueno, a saber que también existe en esto la oportunidad de poder dialogar con otros en el momento que decido para poder modificar también, no solo yo, sino también esos espacios, ¿no? Sí, también, digamos, está bueno que la población sepa que a veces los adultos dicen, bueno, yo voy a fumar en casa porque no están mis hijos, y digamos, todos los tóxicos que libera el cigarrillo o la marihuana, lo que fuere, quedan en el ambiente, en la ropa, quedan las cortinas, los manteles en las paredes, eso queda más de 30 días, digamos, exacto, impregnado. Entonces, cuando los niños llegan al lugar, quedan expuestos también a esas sustancias, entonces se generan daños indirectos a otras personas no fumadores, no tabaquistas, que también después tienen las consecuencias de la discapacidad a largo plazo o de enfermedades, y aumenta la predisposición al consumo también de los niños que están viendo ese ejemplo. Naturalizado, digamos, exacto. Y bueno, por ahí esto también de verlo como el tratamiento de dejar de fumar como algo en positivo y no como algo negativo, tiene mucho que ver también con lo que es la ley de salud mental en general, ¿no? Como una nueva visión de lo que es la salud mental, los tratamientos, Sí, los abordajes que se hacen en salud mental a partir de la ley, sí, que emerge en 2010, y en Chubut tenemos una ley provincial anterior a la nacional, digamos, en Chubut tenemos un recorrido largo ya, digamos, donde los abordajes son interdisciplinarios, parten principalmente de lo que es la prevención de las enfermedades, y ya la ley, digamos, para poder preservar la salud mental o arribar a un estado de salud mental, contempla no solo lo que es los aspectos biológicos, ¿sí? Y psíquicos, sino también todo lo que es el contexto social. Entonces, cuando uno piensa qué necesita una persona para estar en un estado de equilibrio en salud mental, se requiere, y sí, tener acceso a la vivienda digna, a los servicios básicos, a una alimentación saludable, equilibrada, digamos. Entonces, bueno, el poder tener acceso a la educación, que se garanticen los derechos. Entonces, principalmente nuestro trabajo en salud mental no es, digamos, diagnosticar, patologizar o tratar de intervenir desde ahí, sino que nosotras lo que siempre decimos es que nuestro trabajo es garantizar derechos, y no somos abogadas. Claro. Pero digo, nuestro trabajo el ejercicio esto, ¿no? Que uno cuando llega a la persona, digamos, cual fuese la situación, en este caso puntual, ¿no? La salud mental es muy amplia, en este caso puntual, en relación o vinculadas al consumo, tiene que ver con poder ordenar algo de eso que se trae, ¿no? Y muchas veces la prioridad tiene que ver con esto, con el ejercicio de un derecho en otros planos, para poder generar las condiciones mínimas de poder
incorporar alguna oportunidad de tratamiento, ¿no? Más leído desde salud, digamos, ¿no? Pero sin esas condiciones muchas veces aparece, ¿no? Como este término de fracaso o de decepción, es decir, bueno, yo no pude sostener esto o no lo pude hacer. Bueno, y la realidad es que tiene que ver con estos otros factores que son poco quizás leídos o interpretados a la hora de poder empezar un abordaje terapéutico, ¿no? Claro, me parece súper interesante porque de todo lo que dijeron no nombraron medicación en ningún momento, digamos, todavía ni siquiera llegamos a eso, y la gente relaciona salud mental con internar, medicación para, viste, como dormir. Sí, bueno, la internación es el último recurso terapéutico cuando ya ha fracasado todo lo ambulatorio. Claro. Digamos, es un recurso, es el último recurso porque generalmente es muy iatrogénico, o sea, con muchas consecuencias para la persona y la familia, el entorno, a un costo muy alto. Sí, cuando es necesario, cuando hay riesgo cierto inminente, es necesario, se evalúa, bueno, en ese caso sí, pero uno siempre trata de hacer acciones previas para no llegar a ese recurso. Que no quiere decir que en el caso, digamos, ¿no? Que la terapéutica sea necesario, porque es una instancia más, los actores de salud interviniente en esa evaluación, porque nosotros para poder aplicar la ley, digamos, nos basamos en un criterio, digamos, ¿no? De riesgo cierto inminente, y que son criterios evaluados en un contexto, digamos, de guardia, ¿no? Hospitalaria. Hablamos de situaciones de crisis quizás más aguda, ¿no? Y ante esa situación y a través del criterio es el accionar profesional quien puede garantizar, ¿no? Ese uso, ¿no? de un dispositivo más, como es la intervención en agudo, que es la internación. Sí, haciendo hincapié todo lo que se está viviendo a nivel de los medios nacionales respecto a que la ley de salud mental, digamos, no es suficiente para contemplar, digamos, todas las situaciones, y bueno, nosotros desde Chubut pensamos que eso no es cierto. En Chubut la aplicamos, tenemos mucha experiencia en eso y realmente la ley es excelente. Lo que pasa es que muchos profesionales no la conocen, no la interpretan como se debe y, digamos, no se animan a aplicar el criterio de riesgo cierto inminente, que no quiere decir que una persona no puede estar internada contra su voluntad. Hay muchas personas que en situación de agudo no tienen conciencia de enfermedad, ni de riesgo, ni de situación. Entonces es un equipo interdisciplinario, ¿sí? En el cual la ley dice que debe ser al menos uno, deben ser por lo mínimo 2, al menos uno de ellos psicólogo o psiquiatra, ¿sí? El otro puede ser de otra trabajador social, en mi caso soy terapista ocupacional, digamos, ¿no? Sí. Musicoterapeuta. Un médico generalista, un enfermero, cualquier otro profesional de la salud, en donde un mínimo de 2 personas pueden, digamos, definir criterio de riesgo cierto inminente y aún en contra de la voluntad de la persona se requiere una internación y se procede a hacerla, ¿sí? Eso es por ahí lo que quizá en Capital Federal todavía no están tan empoderados en cuanto al uso y la implementación de la ley, y creo que en eso también ha fallado el sistema en cuanto a la falta de presupuesto para educar a los profesionales de la salud, para también implementar la ley. Entonces eso es lo que hoy se está leyendo como que la ley es ineficiente, pero de lo que hay que hablar es de la implementación de la ley. De hecho, como hablábamos un poquito antes, hace un año de este evento que pasó en la cordillera de Tino, donde se implementó de la peor manera, con el peor desenlace, y hace 10 días pasó una situación similar o más grave, si se quiere, acá en Madrid, y se resolvió de la mejor manera, digamos. Entonces, que bien aplicada la ley es absolutamente suficiente, me parece. Sí, la ley lo que propone, digamos, además de muchos de sus artículos, que está disponible, digamos, está digitalizada, quienes tienen acceso a internet, digamos, pueden leerla, digamos, la divulgación es gratuita, digamos. No es necesario acercarse a ningún tipo de profesional específico como para poder informarse, sino que está, digamos, es pública. Lo que plantea es justamente que desde la manera más central pueda bajarse la capacitación hacia todas las instituciones, digamos, la salud mental no queda solamente supeditada a equipos de salud, sino también a otras instituciones que se vayan formando. Lo cierto es que la ley tiene un ejercicio de 10 años para algunos agentes que fueron, ¿no?, acompañando la propuesta, y tiene que ver un poco con esto, que en las instituciones, si se quiere, digamos, de fuerza, también contaron, digamos, con la capacitación al alcance de la ley
y los recursos y el uso y la creación de un protocolo para poder implementarse ante esas situaciones, ¿no? En donde claramente hay que garantizar las mínimas condiciones de intervención para justamente no exponer ni tanto a quien está padeciendo ni al equipo interviniente, cual fuese, digamos, puede ser, digamos, no sé, una instancia de agentes de la educación, por la fuerza, de salud, que se expongan a una situación de riesgo mayor, que eso es lo que sería un riesgo potencial, claro, ¿no? Todas esas acciones están, digamos, vinculadas a las capacitaciones y a justamente fortalecer un lenguaje en común, ¿no? Que es lo que quizás... se lea igual en todos lados. Exactamente. Digamos. Sí. Sí, no hay que olvidarse que antiguamente, digamos, la ley, digamos, se aplicaba, no había esta ley de salud mental en la cual los jueces ordenaban la internación de una persona, digamos, quedaban eternamente internadas. Como única herramienta, sí, además. Hasta que, digamos, el juez no definía la posible externación. Y también hay que decir lo que hoy nos está diciendo los medios, es que a muchos médicos, médicas del poder médico hegemónico, digamos, los laboratorios y los grandes capitalistas de los psiquiátricos, digamos, que han sido los neuropsiquiátricos, los lugares de encierro de larga data, digamos, eso no les conviene económicamente esta ley, porque lo que está apuntando es a trabajar y fortalecer que la persona permanezca en la comunidad, que es donde se enfermó y donde debe, ¿sí?, sanar, y no en un lugar de encierro donde facturan millones, digamos, y donde se les mete psicofármacos de alto costo, donde, digo, hay toda una comercialización atrás de todo esto con intereses económicos grandes. Sí, que después se devuelve a la persona al mismo ambiente, digamos, sin ninguna modificación en la mayoría de los casos. Claro, eso pasa también con las comunidades terapéuticas. Generalmente las familias vienen demandando, bueno, internan a mi familiar cuando no se intentó nada previamente, y también el ingreso. Los momentos de ayuda, ¿no? Claro. En donde quizás aparece con mayor intensidad la demanda, son en los momentos críticos, ¿no? En donde también la oportunidad de ordenar eso que está sucediendo se da en una cuestión, digamos, ambulatoria y de urgencia, digamos, ¿no? En donde el recurso sigue siendo la evaluación interdisciplinaria por guardia. Sí, decía de las comunidades terapéuticas que, bueno, llevan a un encierro, cualquiera no consume estando encerrado, pero cuando vuelve a su casa y se encuentra con los mismos problemas, vuelve al consumo previo, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, les agradecemos un montón por venir. Esperemos que sea una de varias veces. Ojalá. Porque es súper interesante. Bueno, y nos reencontramos el viernes que viene. Esto es Pensar en Salud. La Namuncurá cumple.